para impulsar el turismo y la economía? Bueno, hay que decir que el presidente es un hombre que entiende su responsabilidad de comunicar, de rendir cuentas. El discurso de hoy de Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República, es el tercer discurso formal así, después de que asume la presidencia de la República, porque habló al primer mes, segundo mes, tercer mes, que es hoy, y frente a la interrogante de Oscar de lo de una hora, lo que pasa es que la Dirección General, yo recibí ayer una nota de la Dirección General de Comunicación que preside o dirige la señora Milagros Germán, indicando que el presidente hablaría en un discurso de una hora. Es una información oficial, la que se ha servido en principio de que el discurso del presidente tendrá una comunicación, una duración de una hora, y lo hacen, supongo yo. A mí me lo enviaron con la encomienda que tengo como encargado de un canal de televisión. Encargado no, dueño. Para pautar. Entonces me mandan la información de que el presidente va a hablar para una hora y a los canales de televisión, y a las estaciones de radio, hay que decirle más o menos el tiempo para los fines de programar, para los fines de organizar. Si hubo un equívoco, bueno, habrá sido un equívoco, pero lo que estoy diciendo es que oficialmente se ha comunicado que es un discurso de una hora el que habrá de pronunciar esta noche el presidente de la República. Cierto lo que dice Oscar, el presidente no ha acostumbrado a hacer discursos largos, hace discursos breves, en ocasiones informales, sin la corbata, parado frente con el escritorio detrás. Es lo que ha hecho hasta ahora el presidente Abinader. Y si lo de hoy es de una hora, uno supone que será un discurso entonces más riguroso, mucho más formal. Ni siquiera el de toma de posición llegó a una hora. Efectivamente. El discurso de hoy, de ser de una hora, será un discurso más riguroso, más formal, porque bueno, siempre hay muchas cosas de que hablar. Un gobierno nuevo, con tantos anuncios que ha hecho, con tantos proyectos por delante, con tantas tareas pendientes, puede hablar una hora. Ya no se suele hablar mucho, los presidentes de estos tiempos, esa es la verdad, sí. Los presidentes de estos tiempos ya no, porque además tienen tanta facilidad para comunicarse con la población, tienen las redes sociales, lo hacen por cualquiera, por Facebook, Twitter, Instagram, por cualquier vía de esto, además de los medios tradicionales. Entonces los presidentes, para poner el caso del de los Estados Unidos, del que se va, que él agarra un tweet y le comunica al país tres veces en el día, tres cosas más. Y cancela por ahí también. Y cancela por ahí. Entonces ya con esas herramientas no es necesario, pero lo que estoy diciendo es que la oficialidad de la comunicación habla de un discurso de una hora. Habría que ver. Ahora, yo creo para irnos ya a lo que el presidente ha hecho o lo que no ha hecho, creo que es difícil hacer una evaluación del gobierno a partir de la realidad del mundo, que no a partir de la realidad dominicana. Yo creo que a partir de la realidad dominicana el gobierno ha tenido una magnífica gerencia. Hablaba el gobernador del Banco Central, hoy está en la prensa de 144 mil millones que se han manejado, que se han destinado para diferentes programas, para diferentes proyectos, para la MIPYME, para la construcción, para reactivar el turismo. O sea, a partir de eso, yo digo, aquí hemos tenido una gerencia magnífica con respecto al COVID. Lo que ha ocurrido en materia de salud, en materia sanitaria también, creo que hemos tenido un buen manejo a pesar de los casos que nos amenazan, lo que ocurrió en los últimos 3 o 4 días, un aumento considerable de contagios. Eso ciertamente preocupa, pero ya se había advertido, es parte de lo que ocurre con la apertura. Estamos reabriendo la economía, estamos reabriendo el país, y lo lógico es que ese tipo de cosas se produzca como se ha producido en cada sitio del mundo donde intenta volverse a la normalidad. Entonces creo que si medimos los 90 días hoy del presidente de la República, yo digo que es difícil por ese tipo de retos, por las dificultades, por la anormalidad con que estamos operando. Sin embargo, creo que todo el mundo debe estar consciente que a pesar de eso, el gobierno ha ido emprendiendo cosas. El propio presidente de la República, esto que Freddy cita, que yo creo que no puede ser más evidente de lo efectivo que quiere hacer el gobierno, lo que hace en materia del turismo. El propio presidente en persona ha ido a cada lugar de vocación turística, de proyectos turísticos en desarrollo, a dar la cara, a aperturar proyectos. Lo hizo hace poco, el jueves estaba
inaugurando, dando el inicio para la construcción de un nuevo proyecto. O sea, no ha parado el presidente en este tipo de cosas y eso hay que reconocérselo. Hay unas declaraciones de ayer, bueno, la prensa la reseñó ayer, de antes de ayer, del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montaz, que yo creo que son las declaraciones más duras que se han producido contra el gobierno, que parecen nimias, parecen algo como por decir, pero son declaraciones que se producen antes de los primeros 100 días del gobierno. Dice Temístocles Montaz que el gobierno del presidente Abinader es mucha espuma y poco chocolate. O sea, el gobierno no tiene 100 días, pero el PLD ha decidido, me imagino a partir de esas declaraciones, el PLD ha decidido chocar al gobierno y entrar ya en un proceso de cuestionamiento que es una actitud distinta a la que el PLD había prometido en principio, que habló incluso de colaborar con el gobierno, sobre todo por la pandemia, de aprobarle préstamos o proyectos en el Congreso, tomando en consideración que era necesario ayudar al nuevo gobierno. Parece que eso va a cambiar. Pero eso es cosa de la política. Mientras tanto, al presidente le corresponde, le toca, y el país se lo va a exigir, que opere, que haga cosas, y él está haciendo anuncios, está haciendo cosas. Vamos a ver lo que pasa hoy, que hoy me imagino que el presidente no solo va a hablar de lo que acaba de hacer en San Francisco, una cantidad de dinero para la Universidad La UAS en San Francisco, una cantidad de dinero para el hospital, una reunión importante con los productores de cacao, interesantísima, mucha expectativa, y sobre todo por lo que significa el cacao y la producción del cacao dominicano en el mundo. Ahí estaban los Risset, que son una familia de tradición en la producción de cacao, de primera calidad, no en el país, sino en el mundo. Y bueno, creo que no solo hablará de eso el presidente, obviamente, va a ser la evaluación de lo que ha ocurrido en los 3 meses y de lo que se proyecta hacer para el futuro. Hay mucha expectativa. Hoy el periódico Listín Diario, por ejemplo, habla de un tema que el presidente un poco sugirió, trató, soltó en su segunda intervención en los 60 días, es el asunto de la persecución de la corrupción, el compromiso del gobierno para avanzar en algunos casos que el gobierno entiende que se abusó de fondos públicos. Eso es un asunto que genera expectativa y hay que ver si estará en el discurso del presidente de la República en el día de hoy. Bueno, usted se refiere, en esa parte que usted se refiere a las expectativas sobre las posibles persecuciones. Hay una serie de mensajes en redes sociales que han despertado aparentemente el olfato de que pudieran venir persecuciones, arrestos o sometimientos, y sería lo lógico. El circo en algún momento tiene que arrancar. Cuando usted refería, por ejemplo, al caso del PLD, que ha hecho críticas, yo al PLD lo entiendo perfectamente bien. El último golpe fue montar una Junta Central Electoral sin su concurso. Además de que el presidente le dijo que habían violado todo el Código Penal en un discurso de la Nación. Código Penal que incluye hasta violación y estupro. Todo lo violaron, dice el presidente de la República. Entonces poco han hecho como oposición. Y lo que parece que viene ahora es ciertamente el inicio de un circo. Ojalá que no. Yo tengo mis reservas con relación a eso. Pero ojalá que si se producen persecuciones sean persecuciones reales, sean expedientes sólidos, no se incurra en las mismas actitudes deleznables que criticamos en el pasado, de perseguir, de maltratar, de golpear, porque así como a los que lo hicieron anteriormente se le está devolviendo, a los que lo hagan ahora se les puede devolver también. Aquí hay mucha gente que le gusta demasiado una cámara y un estar en el medio de los focos mediáticos, que parece que están como yo desesperados por comenzar a brillar de nuevo. Yo creo que hasta ahora las investigaciones que se estén haciendo, sea cuales fueran que se estén haciendo, parecería que se están haciendo con el debido cuidado y con la debida calma que requieren montar expedientes de esta naturaleza. Ojalá que se continúe así, aunque las cosas parecen que no van en esa dirección. Hay situaciones que ciertamente desde los gobiernos no se pueden solucionar todas. Hay, por ejemplo, el gobierno tiene un problema ahí a la vuelta de la esquina que va a generar conflictos sociales de entrada. ¿Qué va a pasar con Navidad? O sea, ¿cómo el gobierno va a manejar el tema de la Navidad con el COVID, con cómo es la gente en República Dominicana, hasta qué punto socialmente va a tener que tomar medidas
necesarias. Eso ha provocado roncha. No, va a tener que tomar medidas necesarias, pero que van a generar disgusto. Pero después entonces te viene en enero una situación ya de real, de imposibilidad manifiesta de continuar con los programas de transferencias sociales. Pero antes de llegar a enero, el asunto del salario 13. No hay problema con el gobierno. El gobierno tiene dinero. Pero ¿y el sector privado? Ah, bueno, ahí... El gobierno no, pero ese es un problema serio. Ahí habrá una situación que manejar también. Entonces, ahí hay otro elemento. Tú te tienes ese, otro más, y son problemas que le vienen surgiendo. Por eso le decía, el gobierno en enero, ya lo ha dicho el presidente, es simplemente imposible mantener los programas de transferencias sociales. Entonces, ante toda esa bruma, algo tiene que dar a la gente. Entonces, yo no dudo que de aquí a lo que queda del año, aquí haya una situación de circo. No, hay expedientes que se van a someter antes de que termine el año. Tengo información de que sí, que hay casos concretos que se han ido avanzando y que antes de que termine el año habrá sometimiento judicial. Uno espera... Ojalá que sean sustanciosos. Uno espera que por el bien del proceso mismo y por el bien de la autenticidad de las campañas de persecución de la corrupción sean casos bien robustos, sean casos que puedan tener éxito, porque ya uno se cansa, ocurrió en el pasado, de presentación de expedientes sin sustento. Si se presentan expedientes, yo creo que a lo más o a lo menos que pueda aspirar el gobierno o el Ministerio Público es a que haya condena, y si hay condena es porque hay sustento. Por tanto, sería lo deseable, y yo cuando hablo de esto digo, y sería bueno que ocurra con el debido sustento, no por recuperar lo que pudieron haberse robado algún funcionario público, alguien que usó tráfico de influencia, que prevaricó o lo que sea, sino para que los funcionarios en ejercicio sepan que hay consecuencias. Si usted se lleva lo que no es suyo, hay consecuencias. Si usted toma lo que no le pertenece, hay respuesta judicial, habrá una condena. Entonces, para mí la utilidad de la persecución de la corrupción es eso, es no solamente lograr recuperar cosas que a lo mejor no se recupera nunca. Usted se lo robó, si hubo un dispendio, lo que sé yo, va a pagar en la cárcel, quizás le recuperen alguito, pero lo más importante es la parte preventiva, para que el funcionario en ejercicio sepa que hay un nivel de responsabilidad para custodia o garante de lo que administra y que debe ser cuidadoso de eso. Ahora, creo que ciertamente también el gobierno tiene mucha presión con eso. Tiene mucha presión porque parte de la campaña en el proceso electoral se centró en ese asunto. Yo no puedo olvidar cómo incluso algunas encuestas llegaron a darle un nivel de preferencia a la persecución de la corrupción sorprendente. Es un asunto que siempre tuvo entre el 9 y el 11 de los puntos de prioridad para la sociedad. Lo llegué a ver colocado sobre todo en una encuesta que publicó Diario Libre entre el segundo y el tercer elemento de más preocupación para el país. Y si eso sigue siendo así, o si eso realmente se da, es evidente que el gobierno va a importantizar eso, y así puede que antes de que termine el año veamos casos. Hay cuestiones ciertamente puntuales que hay que resolver, lo que dijo aquí el ministro, o lo que sugirió el ministro, que fue una sugerencia que hizo aquí el ministro de Salud Pública el viernes, de que bueno, que pudiera ser al mediodía la Nochebuena, pudiera ser al mediodía la cena de Año Nuevo. Eso ha generado un avispero. Yo, dentro de las cosas que he visto, una dama... Dani, las tradiciones no se rompen así con un decreto ni con un deseo de un ministro. Una dama puso un mensaje en las redes que me lo vio un amigo, me dio mucha risa. Y dice, ya ok, si el ministro dice que sea al mediodía la Nochebuena, ¿y qué pasa conmigo si yo la guardo para la noche? Si yo la hago, yo me la como la noche, me meto en presa. Yo que se fue a reír, porque digo, el ingenio del dominicano. Pero el gobierno, la información de que dispongo, anoche comentaba sobre eso, porque sé que en el Ministerio de Interior y Policía están abordando eso ahora. La información de que dispongo, a pesar de que el presidente de la República ha dicho que, y la vicepresidenta de la República también, que todo dependerá de lo que ocurra, del comportamiento del COVID. Obviamente, si dependerá de eso, por lo que está ocurriendo, uno dice, pues la Navidad será cerrado. La agresividad del COVID cada día es mayor. Más agresivo. Pero sin embargo, sé que aún no se ha decidido qué va a ocurrir con los días 24, 25, 31 y día primero. El Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud Pública están evaluando ese asunto y aún no es
no hay una decisión todavía. Con la potencialidad, Dani, de que las dos fechas, el 24 y el 31, hacen un fin de semana largo. O sea que eso le da un ingrediente extra al deseo del dominicano de salir. Pero póngale más, para que midamos eso que Freddy señala de lo que significa romper la tradición. Esta semana el doctor Fernández, Leonel Fernández, hablaba sobre eso, sobre ser cuidadoso en las medidas que se adopten ante la necesidad que hay real y auténtica de que hay que adoptar medidas, hay que establecer controles. El gobierno es la autoridad en esa materia y al gobierno le corresponde velar por la salud de la gente. El gobierno es el responsable de cuidar la salud de todos nosotros, adoptando las medidas más inteligentes y más oportunas. Pero, fíjense cómo la gente comienza a desesperarse. Hoy hay una manifestación en la Plaza de la Bandera. ¿Para qué? Contra el toque de queda. En el día de hoy, lunes, que son de las actividades noticiosas en agenda, gracias, hay una manifestación en la Plaza de la Bandera porque la gente quiere que el gobierno elimine el toque de queda. Y yo digo, hay unos planteamientos, ahí vi que el señor Quique Antún del Partido Reformista está haciendo un planteamiento parecido a algo que Oscar ha hecho aquí, y es de... ¿Sí? ¿Tuvo luces? Cuando tú coincides con Quique... Sí, yo me sorprendí, yo también. Vamos a tener que revisar. Yo también. Como para variar el toque de queda en el sentido que una cosa es la circulación y otra cosa es la prohibición para que centros comerciales, para que establecimientos, para que centros X estén operando, estén abiertos hasta determinadas horas. Porque ciertamente, y yo comparto ese criterio que Oscar lo ha estado externando aquí y que opera en ciudades de los Estados Unidos, si usted va de un punto a otro en su vehículo, usted no anda contagiando. Usted sale de su casa, ¿verdad? Y usted va a la casa de su hijo, a la casa de su mamá. O le cogió la noche. O le cogió la noche porque usted salió del trabajo, se le hizo tarde, pero usted no tiene un permiso, pero usted trabaja. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo que usted anda en su vehículo encerrado, con sus cristales arriba inclusive? ¿Cuál es el problema con eso? El problema está en permitir la operación de centros que aglutinan una gran cantidad de personas, un número X de personas. Entonces, eso sí es un problema. Aquí lo que se está planteando, o lo que está planteando alguna gente, que no es lo que se va a plantear hoy en la Plaza de la Bandera, es justamente eso, hacer una modificación. Eso que en la Plaza de la Bandera son unos necios. Yo creo que sí. Bueno, sí, yo puedo entender que sean lo que sea, pero también los entiendo. Estamos hablando de gente que los que están convocados ahí son supuestamente camareros, taxistas, personas que de alguna forma han visto seriamente mermados sus ingresos. Entonces, hay sectores que independientemente de la crisis han tenido efectos, han reducido sus ventas, han perdido una que otra clientela, pero mantienen operando. Hay gente que simplemente no opera. Entonces, el que no opera, yo no estoy de acuerdo con que lo pongamos a operar, porque lamentablemente su operación de su negocio, su actividad comercial, es un riesgo para la sanidad pública. Pero los entiendo. Y los entiendo con empatía. Porque, óigame, es difícil. Es difícil. O sea, usted está 9 meses sin producir dinero. O produciendo lo mínimo que usted no puede con eso vivir, mínimamente. No sé. Hay que entenderlo independientemente de todo. Ahora, yéndonos a la parte del toque de queda, no voy a repetir lo que tengo tiempo diciendo, ya Dani lo ha dicho. Además, ya aquí que lo asumió, tengo que tomarlo con pinza ahora. Relajo, un saludo aquí, Cantún. Yo pienso que por lo menos, los días 24 y 31, el toque de queda debe flexibilizarse o simplemente eliminarse. No creo que pero eso... en esas dos fechas coyunturales. Puntuales. Sí. Esas dos fechas puntuales. Yo no creo... Y sus remanentes, o sea. Ni siquiera los remanentes. No, o sea... Si lo quieren dejar... Porque cae sábado y domingo. No, pero por eso tal vez ahí viene el tema de que la gente entonces se excede. Tú te lo dejas solamente puntualmente para el evento familiar. No es el asunto de hacer fiestas, centros de fiestas cerrados ambos días, clubes cerrados, salones, todo eso, restaurantes cerrados. Ahora, usted pueda circular de casa de su mamá, de su hermana, a su casa, a donde la tía, donde se junta siempre a comer,
a cenar. Yo creo que eso no le hace ningún daño a la situación de sanidad. ¿Por qué? Y voy a tomar la palabra del ministro, que pienso que fue muy desafortunado su posición. Si es al mediodía que se van a juntar, ¿verdad? Sí. La misma 25 personas, en la misma casa, ¿qué diferencia hace que lo hagan al mediodía que lo hagan en la noche? Él mismo posteriormente dijo, el virus se pega igual de día y de noche. Porque es verdad, el virus no tiene que ver con hora. Entonces, son las mismas personas, en la misma casa, comiendo lo mismo. Simplemente, usted sugiere que sea al mediodía para que se recojan antes de que el toque de queda, y uno le dice, ministro, y a la autoridad con todo el respeto, ¿verdad? Evalúen dejar eso abierto. Esos 2 días, no el fin de semana completo, porque el fin de semana completo le garantizo que el 25 y el día primero amanece en el malecón y siguen corrido. No es eso. Esos 2 días para que la gente vaya a donde su familia a pasar esas fiestas que son tradicionales en nuestro país. Esos 2 días, mínimo, independientemente de que mi posición es eliminar el toque de queda por ya su ineficiencia como